Quizás una de las razones por las que tomamos más fotos de nuestra infancia es porque olvidamos por un tiempo largo de nuestra vida lo que es ser niño, sentir como un niño, pero pareciera que en ella se encuentra lo más claro y patente de nuestra existencia. Todo esto era una viña. Tinta. Sí, sí entraba. Incluso cuando ella era chiquita, salíamos en la tarde a hacer picnic para allá porque había un estero. No sé si por Los Plátanos o por Quilín había como un esterito por ahí. Bueno, antes de construirse la villa, evidentemente este era un sector campesino y era parte de la viña Santa Carolina, que estaba dedicada, por supuesto, a la producción de vino. Y cuando llegué, solamente había unos pocos edificios. Eran las casas que están en Maratón y en Rodrigo de Araya. Y todo lo demás era campesino, a pesar de que por varios costados la ciudad se había expandido y este había quedado en el campo. Tengo recuerdos de que siempre nos dio como curiosidad el límite que había aquí, que para el otro lado era verde. Ya no queda nuba. Esta es la nuba. Ya, vamos. ¿Qué puedo yo? Ah, mira, ahí había una... Ah, esas son las madrigueras, ¿no? Sí. Yo me caí por aquí. No nos dimos cuenta cómo fue esto aumentando, ya de 2 o 3 amigos de la cuadra. La villa también se empezó como a poblar y se fueron uniendo gente y niños también que llegaron a toda esta aventura que era como en el fondo nosotros le llamamos como una pequeña selva, donde nuestro gran trofeo era matar lagartijas y de repente encontrarte con algún roedor que las mujeres de entonces salíamos arrancando y los varones nos perseguían con el ratón en la mano. Pero era la entretención del momento y la curiosidad por este tremendo espacio que había después de tu casa, digamos. Santa Carolina. Nosotros estamos construyendo comunidad. Para que ustedes sepan, son el primer carnaval que se hace en la Villa Santa Carolina. Los recibimos con todo cariño y queremos que también, impregnados de eso, ustedes hoy día sabemos entregarán lo mejor de ustedes. Para la villa es un hito. Estamos haciendo un proceso de hacer comunidad necesario hoy día y ustedes van a hacer el alma hoy día. Muchas gracias. Que lo pasen lindo y desde ya eternamente agradecidos por este momento. ¿De acuerdo? Bueno, yo desde que tengo uso razón, no sé, como desde los
10 años quizás, que me junto con los mismos amigos que tengo ahora. Y la dinámica siempre fue una vida callejera, como de las plazas, de jugar harto a la pelota, de tener hartas amigas, hartos amigos, juntarnos con otros grupos de otros niños que en ese tiempo vivían por otros sectores. Entonces, ahora es seguir en la misma, ¿no? Yo siempre he dicho que la villa es única, un lugar único y especial donde conoces a toda la gente, donde hay historias de tus papás, tus tíos se conocen con los tíos de tus amigos, entonces hay una historia bien bonita y lo que se da acá yo lo encuentro algo súper especial. Pasaron todos los hitos que marcaron al país, los pasamos, pero yo rescato la vida de barrio. Yo rescato que a pesar de las diferencias que podamos haber tenido unos con otros, siempre fuimos muy solidarios. Antiguamente se celebraba muy bien la villa, muy bien. Habían concursos de los mejores jardines, los mejores perritos, la calle más limpia, muy bonito todo. La Semana de la Villa conocía ya a todo el mundo, todo el mundo te conocía. De hecho tenía no solo deporte, tenía arte, tenía música, había actividades nocturnas, fiestas, harto carrete, alcohol, eso era lo mejor. Todos los sábados había carrete. La villa te embriaga, la villa te coge y claro, lo que hablábamos antes con Gonzalo, cuesta mucho desarraigarse de la villa. Primos venían a la Semana de la Villa que no vivían acá, pero les encantaba el aire de barrio, las cosas que compartíamos. La Semana de la Villa era como marcado, como que se detenía todo, porque se trabajaba con alianza, todos participando. Después con los años eso fue perdiendo y ahora veo que está renaciendo y espero que les vaya muy bien, que perduren el tiempo, porque es bonito, los recuerdos son gratos y nosotros la tercera edad lo que nos va quedando son los recuerdos nada más. ...68. Los primeros días de agosto empezaron a entregar las casas. Yo cuando llegué aquí habían como 5 o 6 familias más o menos. Y nosotros nos cambiamos para acá el 24 de agosto del 68. Era mi mamá, mi marido y mi guagua, que estaba recién nacida. Mi mamá estaba enojadísima porque encontraba que esto era como venirse a los extramuros. Hoy se van a ir a vivir detrás del Estadio Nacional, por allá tan lejos, no andan ni pájaros, todo lo encontró lejísimo. Y había que salir por cualquier cosa que nos faltara, no teníamos locomoción, no teníamos nada. Lo más cercano que teníamos era la Plaza Sañartu. Y ahora, felizmente, creo que estamos bien central comparado con otros lugares. Veníamos de Valdivia a Concepción. De Concepción aquí a Santiago. Niños, ¿sabes lo que reclamaban los niños en el verano? Por el calor. Este viejo tonto se vino a vivir porque no estaban acostumbrados a este calor en el verano. Bueno, en el año 70 mi padre tenía que estar aquí trabajando en Santiago. Nosotros éramos oriundos de Antofagasta. Y a fines del 69 nos tuvimos que trasladar. Fue un viaje maravilloso, no conocíamos Santiago, por lo tanto, para mí, que yo tenía 9 años, era fantástico.
Fue una experiencia muy linda porque yo venía del desierto. Y aquí era todo verde, no existía nada de lo que ustedes ven ahora. Cuando llegamos acá, el año 72, era todo bello. Era como... El cielo era más azul de lo que se ve ahora. Los ánimos eran maravillosos. Todo, imagínate, recién llegado, con todos los bríos, con toda la esperanza. Nosotros antes vivíamos en la población Alessandri, una población. Mi padre era militar. Mi padre era enfermero de la Universidad de Chile y entró al ejército por razones personales, porque ideológicas no. Y entró más que nada por necesidad económica. Entró con un grado porque él tenía título universitario. Entonces no usaba armas y trabajaba en la enfermería, en el área de salud. Pero a través del ejército pudimos comprar esta casa, o sea, mi padre. La definición de un barrio es una definición bien difusa, tiene muchos caracteres. La idea más antigua de barrio tiene que ver con que ser una comunidad y ser un punto intermedio entre la privacidad de la vivienda y la anonimidad de la gran ciudad. Entonces, el barrio viene a ser como el reemplazante o el remanente de la antigua aldea, de la gente que vivía en el campo. De tener una vida de barrio, una vida comunitaria con intereses comunes, sentimientos en común, etcétera, apego territorial, nostalgia, etcétera. Este fue un ejemplo porque fue hecho durante el gobierno de Eduardo Frei, donde se incorporaron nuevas visiones. Llegaron arquitectos que pensaban de que había que construir las poblaciones en un sentido urbanístico, no casas aisladas, sino que todo el conjunto fuera armónico. Es decir, se considerara simultáneamente la casa, el patio, el jardín, la calle, la gran avenida, la dirección de las calles, que las calles no fueran muy largas, que se cortaran para impedir la excesiva velocidad de los vehículos en esa época y fundamentalmente que hubiera espacio. No todo el espacio fue ocupado por las casas, quedaron muchos espacios para parques. Y después empezaron a construir edificios de 4 pisos para permitir el acceso de familias más modestas. Y tiene unas 10 pequeñas plazas y más de 50, creo yo, pasajes sumamente anchos donde queda un amplio espacio para árboles y para vegetación. De manera que fue construido con una concepción radicalmente distinta. Albacoa. Espada. Pollo de pino, chaparritas napolitanas, aluca y a mí las empanadas calentitas. De pollo de pino, chaparritas napolitanas, aluca y a mí las empanadas calentitas. De pollo de pino, chaparritas napolitanas, aluca y a mí las empanadas calentitas.
Pero te contaron que hay color. Bueno, ¿quieres el color? Pero la recomendación es siempre estar como combinando. Esta actividad es para decorar la Semana de la Villa. El año pasado, cuando retomamos la actividad de la Semana de la Villa, hicimos una instalación con guirnaldas por el parque, que resultó ser algo muy hermoso, eran muchos metros de guirnaldas, y este año quisimos decorar con lienzos con pintura. De tierra. Consiste básicamente en que todos los vecinos que quieran participar, los niños, papás, personas mayores, vengan y utilicen toda su creatividad para dejar plasmado un poco sus ideas, lo que ven en el paisaje, todo ese tipo de cosas. Son alrededor de como 60 lienzos que se fabricaron y se confeccionaron por también vecinas de la villa. Las pinturas fueron donadas también por vecinos y básicamente se gastó en comprar pinceles y las telas. Lo que fueron también los objetillos, también nos ayudaron unas vecinas a instalarlo. Entonces esta actividad en realidad tiene como a muchas personas firmándolas, por así decirlo. En su sueño, Jürgen viaja todos los días en helicóptero hacia su trabajo. El eslogan del Centro Cultural se llama Uniendo Generaciones. Nosotros nos dimos cuenta cuando comenzamos que necesitábamos hacer como una actividad que pudiera congregar a los vecinos y que también pudiéramos autosustentarnos, autogestionarnos con esa actividad. Y así salió la Feria de las Pulgas, que se convirtió ya como en una cosa asegurada de mes a mes. Solamente nos saltamos los meses de invierno. Pero el eslogan de Uniendo Generaciones es como que ha llegado más allá, porque buscamos tener instancias donde podamos reunir a las personas. Este cambio ya de hacer una actividad en el parque, que las personas saben mes a mes que sucede, integrar juegos infantiles, actividades como el teatro, la música, la pintura, va generando una huella en cuanto a la experiencia. Y esa es la idea, o sea que yo tuve estas experiencias cuando era chica, otras personas que ya son tan grandes, en un momento organizaron actividades en este barrio. Y de aquellos yo tengo recuerdos. Y esto proviene de algo así, o sea, en el fondo yo sé que nos tocó ahora como nuestra generación, que después va a venir otra, y esa es la idea. Y nos acostumbramos a dejar de hacer cosas como autogestión para lograr lo que queremos. Entonces yo creo que ese es el punto que toca la tía, que nosotros como Junta de Vecinos, como Centro Cultural, como organización de acá, tenemos que hacer trabajar a la gente. Y esa es la manera de hacer trabajar a la gente, con la autogestión. Y después, si necesitamos algo, municipalidad. Eso, pero yo creo que es una confusión de comunicación, no, porque está bien pedir y todo, pero el punto que dice la tía es ese, hacer trabajar a las comunidades para que tengan la herramienta de ser autogestión, y si necesitan algo en la municipalidad, porque estamos en todo nuestro derecho de pedirlo, pedirlo. Los primeros años se celebraba todos los años el Día de la Villa. Se hacían fiestas bien bonitas. Habían incluso hasta carreras de auto aquí. Y participábamos todas las personas.
había una participación mucho más activa, no solamente el juego de los niños con los vecinos, sino de los vecinos con los demás vecinos. Y además había organizaciones sociales y eran amplias, eran sumamente amplias, participaba mucha gente, como la Junta de Vecinos, las organizaciones de los centros de madre. Además, en ese tiempo se organizaron juntas de abastecimientos de precios. Entonces había mucha participación social en diversos niveles. Teníamos unos lugares cercanos en donde nos juntábamos, que en ese entonces era la Capilla Santa Cruz, que todavía existe, en donde todos los residentes de la villa y los de afuera, los de alrededor, también nos juntábamos ahí. Habían grupos prejuveniles, juveniles, los cuales hacían nuestra vida realmente armoniosa. Fueron años maravillosos que vivimos en esta villa. Esta vida de barrio social, estas agrupaciones por un bien común, entretención a los niños, aniversarios de la villa. Nosotros nos juntábamos, qué sé yo, el vecino de allá nos invitaba a comer, el vecino de acá nos invitaba, se hacían fiestas. En los años nuevos tú empezabas a saludar desde la casa 1 hasta el final, si es que llegáis en buenas condiciones, porque en todos lados te ofrecían algo. Era muy bonito. Aquí la visión, no tanto en la villa, sino que hablo a nivel nacional, los scouts no son valorados como debe ser, porque en realidad lo que nosotros como movimiento tratamos de dejar una huella al niño chico hasta cuando llega, si Dios quiere, ser dirigente o guiadora o mucho más, es enseñarle a respetarse unos con otros y a querer más el entorno, la naturaleza. Yo creo que hay que crearle una conciencia a las personas de que quizás con pequeños cambios podemos cambiar el mundo. Quizás uno dice, no, recogiendo un papel no ayuda. Sí, sí se ayuda. Una labor va a ser un basura challenge, que van a estar limpiando la plaza de lado a lado, mientras el resto, los otros equipos, van a empezar a hacer los agujeros para los árboles. Ahora los chicos cuando vean que hay harta tierra con la pata la van sacando. Sí, mira, tenés que pararte con un pie adelante y el otro pie atrás. Así, cuidado con ese pie, un poquito más atrás. Ahí, dale, a ver, inténtalo. La función que hacen los niños y los dirigentes a todo índole nacional o mundial es cargarle un poco la conciencia al ser humano que no están solos en el planeta y que sin las áreas verdes, sin nada de la naturaleza no vamos a vivir. Este grupo en sí funciona con lo que tenemos, no recibimos fondos de ninguna parte. Entonces, esa es una de las grandes trabas que tiene el movimiento, que pedimos no ayuda ni socorro, sino que abran las puertas y nos entiendan. Está entretenida, porque o sea, es una cosa que no habíamos hecho nunca, es como algo nuevo. Y lindo porque estamos cuidando nuestro lugar donde nosotros convivimos, en la villa. Entre comillas, no es política esto, pero el alcalde de ahora que tenemos Macul se ha movido mucho más por el movimiento Scout. Es decir, se ha llegado la ayuda, se ha llegado a hacer cosas gracias a que la perspectiva o la mirada hacia un futuro es diferente. ¿120 niñas se dañamos? 120. ¿Quién más me pide? Porque ya se acabaron los talleres.
Un día estábamos almorzando con Fresia y Keka, y Fresia me dice, oye, ¿por qué no hacía el periódico? Y le dije, ya. Así fue. Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer el villano, que me encantó. Era una forma de darle como retribuir de vuelta lo bien que lo pasé y la acogida del vecindario como niña a la villa. ¿Cuál es la idea del villano? Sin ser pretenciosa. Contar la vida del barrio nomás. Contar que la Marité tiene un negocio, qué sé yo, que don Pablo con la señora son jubilados y necesitan tener un ingreso extra. Los talleres para adulto mayor, el entorno, el comercio, ayudarnos. Y desarrollar, sobre todo, restituir la confianza para que se acerquen a las juntas de vecinos. Que hasta yo no me acercaba a la junta de vecinos por desconfianza, obviamente. Ocurre que el año pasado cambia la directiva, entonces para nosotros eso es súper importante porque antes no teníamos comunicación con la junta de vecinos. Si bien es cierto, hemos tenido acercamientos con las juntas de vecinos anteriores de hace muchos años, 10 años, 15 años atrás, nunca tuvimos nosotros como un proyecto para presentarle a ellos ni un proyecto nosotros mismos, hasta que el año pasado con esta nueva dirección surge también el centro cultural, pues, y empezamos a trabajar en conjunto en esta nueva cara que le estamos dando a la villa, que no es que la hagamos nosotros, sino es que simplemente retomar lo que se hacía hace un montón de años. Con la Junta de Vecinos hemos tenido buena relación, hemos avanzado harto, porque yo creo que todo lo que estamos viendo hoy día es gracias a la gestión que se dio la posibilidad de que nosotros pudiéramos crear, desarrollarnos en lo que estamos. Y la relación con los vecinos ha sido bastante buena, ha habido mucho interés, ha habido hace mucho tiempo interés de los vecinos. Ellos han querido participar, pero las instancias no estaban. Porque además hay un tema que nosotros autogestionamos absolutamente. Nosotros, la municipalidad, ahora nos damos el lujo de decir, necesito 4 empalmes y la autorización Upachaluga. ¿Me entiendes? Por eso, el punto de reciclaje que se otorga a la Villa Santa Carolina fue el reconocimiento del trabajo. Y el apoyo, aparte del pago de la imprenta del periódico, fue en términos de reconocimiento también. Yo creo que ha habido un intento, pero muy positivo, para lograr una mayor participación. Y la actual directiva de la Junta de Vecinos ha sido muy imaginativa, ha creado muchas cosas. Yo fui dirigente de la Junta de Vecinos, pero nunca se me ocurrió hacer las cosas que ellas hacen. Bueno, básicamente se tiene que proteger un altruismo. En el fondo hay detrás de todo esto igual está esa palabra que se escucha poco a veces, pero se llama altruismo, que es también esperar algo mejor, de querer que algo se active, que un barrio mejore. Y principalmente este barrio es bueno, pero se ha quedado como atrás en ciertas cosas. Por ejemplo, la tarea del Comité de Medio Ambiente es súper importante. Ellos quieren que se trabaje con el tema de la basura y también con la reforestación de los barrios y todo eso. No solamente en esta villa, en muchas partes de Chile hay una inercia. Venimos de una situación político-económica que no pide mucha la participación de los vecinos. Y el lograr cambiar ese chip, el lograr que la gente se motive a participar, ha costado. Mucha gente quiere hacer cosas, pero está esperando que otros hagan algo. Entonces la idea de nosotros cuando decimos marcar presencia es mostrar las cosas que hemos hecho para que otra gente se motive. Y eso ha ido cambiando paulatinamente. O sea, de hecho hoy día mucha gente ha venido a dar sus datos para participar porque ven cosas concretas. El comité como tal nació en enero de este año, nació solo como comité ambiental. Posteriormente se fueron armando los otros comités, el de tenencia responsable, el de huertos y el de reciclaje.
Ya tenemos un huerto en la sede, vamos a trabajar el tema de las camas altas, estamos preparando nuestro propio material, nuestros propios talleres para adultos, para niños. De Tenencia Responsable ya hemos hecho actividades de chipeo de mascotas y vamos a seguir también con el tema de las vacunaciones y también con el tema de la difusión de la tenencia responsable. Y con el reciclaje tenemos un punto limpio que es incipiente, estamos en el proceso de formalizarlo, tener los contenedores y de hecho, bueno, ahí pueden ver que ya estamos recopilando los residuos y estamos con la idea de postular un fondo este año para formalizar más el tema. Formado un barrio de clase media en Santiago, es muy raro que tenga una vida comunitaria como la que me están describiendo a mí. Y eso no es muy común. Generalmente los barrios que tienen este nivel de vida comunitaria son barrios de clases más bajas, barrios que tuvieron origen, por ejemplo, previo a la dictadura militar, con el movimiento de pobladores, o barrios que resistieron durante la dictadura, o barrios que surgen de grandes comités de vivienda en el establecimiento y construcción de sus viviendas. Sin embargo, este barrio tiene una entidad de clase media con gente que compró, medianamente acomodado dentro de lo que existía en la ciudad, pero se fue formando una vida comunitaria bastante poco común dentro de lo que es Santiago. Es una identidad que se va forjando más bien entre relaciones familiares, que se van mezclando con relaciones barriales, con organizaciones comunitarias orientadas hacia la calidad de vida, hacia la generación de una vida comunitaria sin muchos fines políticos hasta el día de hoy. Para muchas poblaciones de Santiago, el origen de la población es una fuente de identidad, es una fuente de calidad de vida, de historia, de todo, digamos. Bueno, a través del tiempo, esta villa fue cambiando, porque al parecer las casas no se vendían, porque pasaba el tiempo y no llegaba gente. Y en el 73, o antes del 73, fueron cedidas a las Fuerzas Armadas. Le dieron la posibilidad que ellos las compraran. Eran todos militares de distintas guarniciones y distintos batallones y distintas especialidades también dentro de la militancia. Y así llegaron muchos, pero muchos militares a nuestra villa. Y al llegar la familia de militar se ampliaron nuestras expectativas también porque llegaron más niños, más gente. Al comienzo no hubo ninguna dificultad porque, por supuesto, ellos tienen los mismos derechos que cualquier otra persona en Chile. No hubo ninguna dificultad y ni creo que exista ahora la dificultad porque ellos están aquí como personas, no como militares, no están cumpliendo funciones de ese tipo. Fíjate que los oficiales que llegaron armaron la Junta de Vecinos y ellos hacían actividades. Hacían concursos de baile, hacían competencias, hacían gincana. Llegamos como casi todos tenemos edades contemporáneas, o sea, los contemporáneos míos, los de mi hermano, pero todos nos juntábamos, los jóvenes, todos juntábamos y nos jugábamos en la plaza, alerta fila recta, jugábamos a las naciones, jugábamos ajedrez. A mí me gustaba mucho el ajedrez y me gustaba mucho la payaya. Y toda la tarde jugábamos, teníamos muchos grupos, nos visitábamos, hacíamos un club, teníamos club en nuestras casas. En esos años se usaba que nos juntáramos a crear cosas, a inventar cosas. Estas calles para nosotros eran canchas, jugábamos básquet, jugábamos vóley. Teníamos también una pequeña biblioteca en la capilla en donde nos contábamos lo que leíamos. Entonces fueron años buenos.
Casualidad traje un álbum donde hay fotos de infantiles y adultos que no son de los orígenes así. Esta es la serie juvenil en algún minuto. Bueno, mi papá que era el que la dirigía. Y hay chicos acá de los que me acuerdo de algunos nombres, nomás. Roberto Vitic era el apellido, Juan Peralta, Miguel Letelier. Este chico se llama Emilio, vivía en los departamentos ahí atrás, no me acuerdo el apellido. Esta foto es de la tercera serie en algún minuto. Acá tenemos a don Servando Salgado, al Alonso, un chico que vivía acá en la Villa del Frente. También tenemos a don Martín Baer. Y este chico que está al lado era un crack, era un cabro muy bueno, mejor que Alexis Sánchez hoy en día. El chico tenía 18 años, le dio leucemia y falleció 2 meses después. ¿Pancho Rivero? El Pancho Rivero. Francisco Rivero. Nació más o menos en los años 72, 73, 74. La idea de que nos juntábamos a jugar a la pelota los cabros chicos ahí en la villa en una plaza. Y se juntaron mi papá con unos vecinos, Juan Sánchez, Mario Rivera, Aníbal Baltra, Sergio Cárdenas, Juan Calquín, y decidieron abarcar esto un poco más y formar un campeonato infantil por calle, por 11 Norte, 12 Norte, 13 Norte cada calle, representando como un equipo, y se jugó ese campeonato, lo ganó un equipo de 11 Norte. Ese es que el nacimiento del club, ahí se logra juntar una gran cantidad de niños, se junta una gran cantidad de papás y se decide hacer algo que sea representativo para la villa. Y don José Triviño, uno de los socios fundadores en este caso, él le da el nombre al club que realmente era el que tenía que llamarse como la Villa Santa Carolina. Bueno, ¿y de qué color hacemos las camisetas? ¿De dónde nace el color de la camiseta del club? ¿No es cierto? No, que rojo, que azul, que el color que Colo-Colo. También pues se juntó este caballero que te veo, don José Triviño, se juntó con mi papá, con otros caballeros y empezaron a mirar colores de camiseta y se fijaron en Deportes Concepción en esa época. Y dijeron, Lila, ¿qué equipo? Nunca vamos a tener que cambiar camiseta cuando vayamos a jugar con cualquier equipo. Y era verdad, nunca cambiamos camiseta nosotros porque los colores fueron muy Era por un sistema, era de economía. Sí, oye, y observando nos decía que era por la uva, por las viñas que había en Santa Carolina. Con 3 o 4 nos vimos hace como 2 meses. El contacto siempre tenemos, pero así de estar juntos, varios años, más de 10. Sí, pero siempre estamos, Carlos, Nelson, Pedro, yo, que somos los más antiguos y los que aclaramos, siempre estamos en contacto. Me imagino que quedó bueno. Chiquillos, pero todos ustedes vivían aquí. Todos vivían. En distintos lugares. De Rodrigo Araya hasta 14 Norte. Ya, pero primero que nada, hacer un saludo y pucha. ¿Supieran que tuve como 3/4 de hora para trabajar cuando tomaba un taxi? ¿Pero por qué no dijiste que Hablaba de mi cuña máquina con el hijo. Aquí todos estos trabajan en Uber. Bueno, ya no importa, estoy aquí, que llegues a Lizarra y te fui. Yo tengo la dije, voy. Lo que tú estás hablando está bien. Pero resulta de que anterior a eso... Ustedes iban a la iglesia, pues seguramente. No, nosotros hicimos un centro juvenil para la villa. Para la villa, no eso para es verdad, la iglesia. eso es verdad. Ya, pero en la iglesia, yo estoy hablando de la iglesia exclusivamente. Yo estoy hablando como dueño de casa. Bueno, pero Carlos. ¿Para qué ellos están acá? Paralelo. Ellos, no, me carga el dedo. ¿Para qué ellos están acá? Ellos están porque se está conmemorando los 50 años de la villa. Y eso que habla ella fue posterior al centro juvenil que hicimos nosotros para la villa. ¿En qué año fue ustedes? 72, por ahí. Sí, antes del golpe. Después del golpe yo me fui con mi hermana. No, sí. Imagínate que nosotros llegamos a la villa entre el 68 y el 70. Y ahí nosotros, ¿cierto? Lo que yo les dije es verdad. Nosotros no conocíamos muchas chiquillas, nada. Entonces nació esto por conocer juventud. O sea, claro. Y ahí el compadre, el vecino tuyo, nos hizo a mimeógrafo una serie de panfletos que nosotros, con Juanito, con Carlos, con Gabriel y yo, salimos a repartirlo casa por casa. Toda la vida, casa por casa. La sede original tenía esa función, digamos, era una oficina administrativa de la unidad de venta de NACO, que era la que vendía la Villa Santa Carolina.
y después que ya se retiraron, quedó eso deshabilitado y en algún momento seguramente alguna de las organizaciones pidió, digamos, poder darle un uso, y de hecho participamos muchas veces armando fiestas, porque el momento que hicimos nosotros en los primeros años, antes de que pasara todo el golpe y todas esas cosas, era hacer fiesta para conocer gente, ir a escuchar a Creedence, qué sé yo. Bueno, como te digo, todos llegamos casi el mismo año, todos se conocían, todos éramos amigos. Vino el 73, hubo un quiebre profundo, y ahí cambió la historia. silueta va caminando con el alma triste y dormida. Cambió la historia, ya esa alegría que se veía ya no era así, teníamos que encerrarnos temprano, los juegos fueron mermando, las reuniones ya no se hacían, los aniversarios de la villa fueron ya distanciando. Entramos en un oscurantismo muy importante, como todo el mundo sabe, o sea, sin embargo, la solidaridad no se perdió acá, en el barrio. Y habían vecinos CNI, habían vecinos que hicieron el curso para optar a ser oficiales, habían vecinos de la tropa, y aún así fuimos unidos, no perdimos eso. Yo creo que empezó en germen desde el comienzo de la villa y después fue madurando y alcanzó su máximo, digamos, de participación durante la época de la Unidad Popular. Allí asistían mucha gente, cientos de personas a la Junta de Vecinos. Y durante el periodo de la dictadura, en cambio, la Junta de Vecinos estaba regida exclusivamente por militares, quienes aceptaban a algunas personas que fueran miembros de la Junta de Vecinos y rechazaban a otras, de manera que la participación no era libre, sino que era autorizada por el alcalde, por el presidente de la Junta, que era un militar. Porque aquí vivían uniformados de las dos Fuerzas Armadas, Ejército y Carabineros. Y esas instituciones tienen muy mal nombre. Están marcadas a fuego como una entidad represiva importante. Entonces no son bien vistos. ¿Te fijas? Entonces muchos decían, no digáis que tu papá es militar, o no digáis que tu papá es carabinero, porque te pueden hacer algo. Pero como te digo, esta era una burbuja, este era un mundo aparte, que repercutía todo lo que estaba pasando en el país, de acuerdo. Pero como te digo, se siguió con la solidaridad con los vecinos. Mire, si el país cambió, evidentemente que cambió todas las relaciones humanas a nivel de población. Era totalmente distinto durante la dictadura. Si yo converso con una persona y le digo mis pensamientos políticos, estaría arriesgando mi vida, a lo mejor no, pero por supuesto con cualquier persona iba a hablar con mucho cuidado y lo mismo iba a hacer cualquier otra persona. Entonces todos nos encerrábamos en nosotros mismos o en un círculo muy reducido donde podíamos opinar, siendo de pensamientos de derecha o de izquierda o de cualquier cosa. Cada uno tenía que hacerlo exclusivamente en el círculo de confianza. A muchos vecinos que dentro de las Fuerzas Armadas no estaban de acuerdo con el golpe de Estado en el interior. A muchos militares los mataron, muchos militares estuvieron presos. Acá en la villa también se vio eso.
Hay militares que no volvieron a sus casas. Y hay otros que estuvieron presos y vivieron las penas del infierno. Sin embargo, acá sabían quiénes eran. Acá nosotros los identificábamos a todos quiénes eran. Pero eso no importó. Salimos adelante en comunidad. ¿Te fijáis? Y hubo vecinos CNI que sabían que torturaron y que mataron gente. Sin embargo, eso está ahí, eso está a cargo de la justicia. Buenos días. Buenos días. Gracias. En nuestra capilla Santa Cruz, también ahí era un lugar de encuentro en donde nos fijábamos metas. Trabajamos mucho. Ahí llegó un sacerdote que se llamaba Cornelio, que como antiguamente frente a Maratón no había empresas, no había industria, así que había muchos potreros que le llamábamos. Y en ellos había un campamento que se llamaba Guacolda. Estaba entre Tiltil, entre Domingo Artiaga y Ananía. Entonces, con los jóvenes que habían en ese momento, yo era adolescente todavía, este sacerdote nos pidió que ayudáramos y hiciéramos un comedor. Me acuerdo que muchos de la villa trabajaron. ¿El comedor qué función tenía? Era darle alimentación a los niños del campamento. Trabajamos bastante bien porque el comedor funcionó. Se le daba una comida y dos líquidas que le llamábamos nosotros, que era en la mañana antes de irse al colegio y tomaran una leche con un pancito. Después al almuerzo ellos recibían un plato de comida. Recordemos que antiguamente la jornada escolar era a mediodía, entonces los niños iban a almorzar en las casas y en las casas no había comida. Y en la tarde le dábamos una leche y eso era todo, pero necesitábamos bastante ayuda de adultos y ahí funcionaron la gente de la villa, porque esta villa a su alrededor era la que tenía mejor posición económica. Bueno, con el tiempo ese campamento fue erradicado. Se lo llevaron a Puente Alto. Varios niños de ese campamento encontraron en los niños de la villa como un rumbo a seguir. Y varios de ellos terminaron enseñanza media. Entonces, encuentro que los jóvenes de ese tiempo hacían muchas cosas por los otros. ¿Te acuerdas de la primera vez que Centro Juvenil conocimos nosotros? Cristiano. ¿Cómo fue? Cristiano. ¿No? Bueno, mi hermana que vivía ahí en Los Olmos, con Joaquín Rodríguez. Yo me fui a vivir con ella. Me acuerdo que yo iba a la iglesia. Y de repente una noche hicieron una comida en la casa, no me acuerdo cómo se llamaba la hermana que vivía ahí. Sin pormenores. La Mercedes. Y llegaste tú con Gabriel. Queríamos saberlo. Gabriel, parece que es Juanito, no recuerdo muy bien. La cosa que entre todas las conversas y las tallas nos hicimos, digamos, entre comillas, amigos. Después nos quedamos de juntar en la misa y formar el grupo juvenil. Y así se formó el grupo juvenil. Porque después... Bueno, había cierta afinidad en el tema de religión, obviamente, que muchos profesábamos la fe católica, que nos unió mucho, porque
íbamos regularmente a misa y además queríamos ser algo más, o sea, teníamos ese mensaje cristiano de ayudar al prójimo, de canalizar de alguna manera esa ayuda. El cura vio una oportunidad de poder también poner su cuota de ideas en términos de comedor infantil, e incluso este programa de acogida de niños que tenían problemas serios de calle, que es un poco lo que se hace hoy en día con los centros de acogida de niños que están en situaciones irregulares. Aparte de, a mí me gustaba tocar la guitarra, formamos un coro, o sea, canalizamos todo lo que no podíamos hacer porque había prohibición de hablar de política de esa manera. En la época del gobierno de la Unidad Popular, la villa tenía organizaciones políticas, habían agrupaciones que adentro de adultos y de jóvenes que eran de partidos políticos. Estaba el Partido Comunista fuertemente en la villa, estaba el Partido Socialista también en la villa, yo participé en el Partido Socialista, y el golpe frustró muchas de estas situaciones. La gente adulta, por ejemplo en mi caso mío, me dijeron: ustedes están muy cabros chicos, no se pueden meter en política. Y derivamos rápidamente y nos agrupamos a través de la iglesia. Pero Cura fue que reorganizó todo esto y lo convirtió en una acción social. Planteó que podríamos formar esos centros juveniles cristianos, integrar a la juventud para que se acercara. Y Cornelio fue muy generoso, por ejemplo, él tenía un vehículo y, como dice Pati, yo no lo recordaba, pero vendió su vehículo para que nosotros pudiéramos contar con esos recursos. Sí, es verdad. Recuerdo que con ese dinero fuimos, compramos la cocina, unas mesas, la vajilla para ese comedor. El padre Cornelio decía una frase que él siempre dijo, que no era de él, pero que si tú salvas a un niño, salvas el mundo. Entonces nosotros teníamos un deber moral, porque nosotros lo teníamos todo. Entonces nos hizo tomar conciencia de que tiempo nuestro y cosas nuestras podrían salvar a muchos niños. Nosotros, como era dictadura, el único lugar donde te podías juntar sin que te llevaran en cana era la cancha o la iglesia, porque no te podías juntar en la plaza. O sea, te juntabas a tomar una cerveza y llegaban los pacos y te corrían palos, Yo me acuerdo cuando de repente nos juntábamos efectivamente a tomar una cerveza en la villa y llegaban en el toque queda y nos subíamos arriba del árbol. Entonces no nos cachaban. Y ahí pasaban por abajo y nosotros todos arriba del árbol. Y los pacos llegaban y después nos íbamos por la casa y todos vivíamos cerca. Entonces yo, que no creía en nadie, me iba a la iglesia, ahí nos juntamos y de ahí nació, digamos, el grupito de amigos que terminamos jugando acá. Yo empecé como el director técnico, estos que eran más chicos. Junto con el gurú. Claro, y después yo me tiré a jugar también, y el sábado los dirigía y el domingo jugaba. Ahora, no, y además que lo más importante dentro de todo el contexto del club deportivo y que unía transversalmente diferentes opiniones políticas, a través de un partido que duraba 90 minutos, había una organización, había un trasfondo de pega. Esto no era con fines de lucro, como hoy en día. Los clubes deportivos hoy en día, instituciones deportivas, tienen una finalidad. En ese tiempo se hacía por amor, por una pasión, y se hacía para beneficiar a los niños. Fuera de Santiago había muchos partidos que se realizaban a fin de año, se organizaba con los hermanos Griso, ellos tenían buses, se hacían 2 series infantiles, 2 series adultas, y se transcurría el día con temas asados, se hacía un día de esparcimiento y se disfrutaba toda la familia. Y se organizaban en buses, eso era lo más que uno recuerda. ¡Cáralo! Nosotros, yo no tengo miedo. Nosotros pedíamos el alimento para los niños casa por casa. Y eso era un riesgo político. Pero nosotros no estábamos metidos en política. Ninguno de nosotros, porque nosotros éramos los chicos. Éramos los chicos. ¿Ya?
Y en primero medio ya nosotros teníamos el campamento formado con el cura. Pero a nosotros nos seguían personas. Nosotros andábamos, supongamos, íbamos a comprar y nos seguían. Entonces nosotros, como no tomábamos conciencia de eso, nos bajábamos de esa locomoción, rápidamente nos subíamos a otra, así como haciendo burla de lo que nos seguían. Pero nunca tomamos conciencia de lo que nosotros nos podía haber pasado y a nuestra familia, porque nunca hubo política ahí. Por su lado. No, por lo que se hacía, por lo que hacía el grupo juvenil. ¿Ya? Pero también a nosotros nos siguieron y nosotros también podríamos haber echado pies atrás. Pero nosotros nunca tomamos conciencia a tal punto que nunca le dijimos a las mamás. Es verdad. Claro. Sí, es verdad. La Semana Santa se celebraba, la Navidad con obras de teatro. ¿Se acuerdan que andábamos consiguiendo guaguas por ahí? Hacíamos obras de teatro. Recitales, por ejemplo. Conseguíamos la grupos folclóricos del momento, me acuerdo de los Zunchos. Festivales de la canción. Sí, y Jesucristo Superestrella, ¿se acuerdan? Es increíble que con la nada hacíamos mucho. Sí, es verdad. Porque conseguíamos financiamiento, pedíamos ayuda por aquí y por allá y sacábamos cosas adelante. Yo soy de esta generación de la televisión y las computadoras. Yo soy de la época actual, el billete para mí es lo más esencial. Y el boom de la electrónica me tiene vuelto loco, mirando las piscinas, pensando gano poco, pa' comprar tantas cosas que traen del Japón, que no me alcanzaría ni aunque ganara 1 millón. ¿Y qué quieren que le haga? Soy de esta generación. ¿Y qué quieren que le haga? Soy de esta generación. Yo tenía 17 años. A los 17 años fue la primera vez que participé de la organización de la Semana de la Villa. Tenía como 15, creo, por ahí. 14 quizás. ¿La Semana de la Villa en qué consistía? ¿Qué es una Semana de la Villa? Yo creo que mucho primero como vivió las anteriores, después lo que pasa es lo que replicamos nosotros. Originalmente había como un campeonato de baby, así como ya cuando nosotros mirábamos al principio. Y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Se agregó voleibol. Después empezó, es que eran de todo. Había ciclismo, hacían maratón, concurso de conocimiento, sí, Mr. Pierna, había un martes femenino, un miércoles masculino, la maratón de la cerveza, que también loco, cuidado. Fiesta. Con la Semana de la Villa conocía ya todo el mundo. Todo el mundo te conocía. De hecho tenía no solo deporte, tenía arte, tenía música, había actividades nocturnas, fiestas, harto carrete, alcohol. Eso era lo mejor. Eso era lo mejor. Todos los sábados había carrete. Porque participábamos todos, participaba la familia completa. Y en ese tiempo mi cuñada menor era Lola, entonces también ella nos impulsaba a que participáramos en las alianzas. Cuando niña, adolescente, la pasábamos súper bien. Era en la fiesta, en todos lados, andábamos buscando fiestas en la villa. 1 norte, 2 norte, 3 norte. Siempre bien, un sábado había fiestas. Aquí hacíamos fiestas también. Se hacían fiestas pagadas, entre comillas, pagadas una mínima cantidad. Era toda autogestión. En ese tiempo nosotros mismos nos organizábamos. De antes hacíamos fiestas comerciales para tener plata, juntábamos diarios, que con eso teníamos puntos, vendíamos botellas. Entonces, después con eso rentábamos escenarios, traíamos grupos. Y había una comisión que ahí estaba Hugo Villanueva, me acuerdo de Hugo, el Pelado y yo íbamos a pedir permiso a la municipalidad para que nos permitieran cerrar las calles y duraba una semana completa. La capilla de repente nos apoyaba en cosas, a veces nos disponíamos de la sede y la capilla era como para juntarnos, como le pedíamos una sala y ahí nos
no organizado, pero era como toda autogestión. No había un apoyo no había una junta de vecinos como tan organizada. Y en ese momento era como impensado ir a la municipalidad, no. O sea, los tipos a lo más alguna vez nos pusieron unos conos porque la magnitud de gente era mucha, entonces era como, porque era más y más, era mucha gente, mucha gente. Es que la Semana de la Villa es otra etapa de lo que es la Villa Santa Carolina, no la puedes juntar con lo que es el Club Deportivo del Club Villa Santa Carolina. No es que el Carola hizo la Semana de la Villa. No es eso. Ni la Villa hizo el Carola. La Semana de la Villa nació una idea de otros cabros y partió. Nada. Justamente los volados, los que menos nadie quería. Teníamos justo la semana del 18 libre del colegio, eso nos logró. El permiso a carabineros, porque era en la época militar, y nos dieron permiso porque fue una patudez, porque nunca se había celebrado. Si tú te das cuenta, General Bonilla y un Oriente, como en la mitad más o menos, hay unas rejas pequeñitas. Esas pertenecen a carabineros, a los que vienen a hacer el curso a la escuela carabinero que está ahí en Rodrigo Araya, en Pedro Valdivia. Entonces ellos vienen por un par de años y se van y van rotando mucha gente, porque vienen a estudiar. Así que para la Semana de la Villa no teníamos mayor problema por hacer reuniones o hacer cosas, porque los mismos hijos de esos carabineros participaban con nosotros. Así que teníamos como, entre comillas, un pequeño privilegio por el hecho de estar en una contingencia política, era como un resguardo. Volviendo al contexto de ese momento también hacían falta espacio, entonces era como, esperábamos la Semana de la Villa porque era un espacio donde se nos tocó Semana de la Villa con un toque de queda, ¿cachai? O sea, faltaba, había una necesidad de juntarnos, de que tocaran bandas, de hacer cosas. Siempre era como después del 11. Entonces el 11 era como el punto álgido y después venía como el bálsamo que era la Semana de la Villa, como que... Eso nosotros puede darle responsabilidad a todos los miembros de la villa. Es que tratar de hacer esto solo era imposible. Pero hoy día vamos a hacer un baile, bueno, así que todos los más grandotes, ya os voy a cuidar la puerta, no hubo una sola pelea. O sea, se unieron todos justamente porque les dimos responsabilidad. Cuando hablamos de las alianzas, por ejemplo, la Alianza Azul, eran los departamentos blancos que están ahí al fondo, que eran los únicos que había. ¿Cachai? No estaban estos rojos, los blancos y los azules. Entonces que todos participaron, fue impresionante. Para detrás de los locales teníamos una alianza roja, acá eran todos los pacos de acá y la capilla, una alianza verde. Y que los pacos nunca habían participado con nosotros, es más, lo único que hacían era pelear con nosotros, jugábamos a la pelota mucho. Y le dimos responsabilidad a cada uno de su sector. No lo sepan, no que nadie se integrara al grupo que quisiera, no, tú sois del fondo, vos sois del fondo. ¿Cachai? Vos sois de los pacos, soy de los pacos. Las personas que eran los líderes, los mayores, vivían en diferentes puntos de la villa. Entonces se unía toda la villa, el conjunto de que estaba delimitado, en todos había gente de todos los sectores. No, después tuvo una magnitud que no visualizamos, había campeonato de todo. Así como ya, por eso digo, un minuto en que yo tenía a cargo como 100 personas, era una locura. Venía gente de la Villa Macul, que venían solamente esos días a como apoyar o a participar algunos, como galletas, se metían a una alianza. Por supuesto había competencia y había preocupación de muchas personas por los jardines, pero posteriormente fue decayendo y cuando se recuperó la democracia se hizo de nuevo competencia, pero ya no tuvieron éxito. Yo estuve a cargo de la organización de 3 de estas competencias, pero fueron realmente un fracaso. Si bien trabajaron como 10 vecinos en establecer cuáles eran los mejores jardines de la villa por distintos aspectos y en distintos sectores, fue muy bien organizada. Establecimos premios, conseguimos aportes, pero la participación efectiva fue muy escasa. En cambio, en otros periodos iban 100 personas a la Junta de Vecinos
y posteriormente iban 10, 12 personas, ni siquiera los que iban a recibir premios asistían. Entonces fue una decadencia de la participación social. Se ha ido perdiendo mucho porque el individualismo, tú sabes que es un pájaro grande que no te permite la solidaridad, no te permite conocer a tu vecino, no te permite conocer al vecino al frente lo que le pasa. Los horarios extensos de trabajo, situación social, económica. Te afecta la parte psicológica, las grandes distancias que tú tienes que recorrer para llegar a tu casa y viceversa, a tu trabajo. No hay tiempo, hay tiempo. Hay que hacer mucho esfuerzo para darse ese espacio, para compartir con el otro. De más o menos una fecha aproximada, más o menos unos 3 años, han descuidado mucho los jardines para acá. Mucho. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando más o menos tenía como 18 o 20 años, usted a la casa que entrara, veía jardín. Y ahora no, pues ahora, digamos, hay personas que tienen la casa pero totalmente pavimentada, ni una florcita, nada, entonces son casas tristes que uno le llama, digamos, por el sentido mío. Cuando recién llegamos queríamos que fueran puros prados verdes sin reja y se veía realmente hermoso. El primer sector era hermoso. Bueno, después la gente fue envejeciendo y fue dejando los espacios pelados. Las costumbres han cambiado y cada familia está encerrada en sí mismo. Es una sociedad mucho más personal, aislada, separada. Las casas al comienzo eran con rejas muy bajas, eran rejas que alcanzaban por mucho 20, 30 centímetros, eran simplemente un bloque de cemento. Pero cuando cambió el mundo con la dictadura, todos empezaron a construir rejas y cada casa se transformó en una especie de castillo y lo hizo más y más individualista. Porque antiguamente la gente compartía más, había más relación entre los vecinos, se conocían más, ahora todo como que la gente de su puerta para adentro nomás. Lo pasamos muy bien, yo lo mismo conocí a todos mis vecinos, como tuvimos que hacer muchas cosas entre todos, entonces nos fuimos conociendo por lo mismo, haciendo jardines, picando la tierra, haciendo las rejas, entonces ahí nos fuimos conociendo todos. Ya varias cosas de las que yo y mi hija disfrutó, ellos ya no las disfrutan. Por ejemplo, yo cuando era niña, pucha, yo podía salir a jugar a la calle, a la pelota, nadie me molestaba. Cuando ella también, pero ahora ya los niños no tienen esos espacios ni como que se han ido perdiendo esas costumbres del juego físico, digamos. En esta villa había muchos espacios comunes que eran usados por toda la gente de la villa. Y que eran espacios de reuniones, eran espacios donde no solo los niños se reunían, sino que los adultos mayores. Si ustedes ven en la villa, los jóvenes a través del tiempo tenían un espacio donde cobijarse, donde juntarse, invierno y verano. ¿Por qué? Porque en el verano hace mucho calor y en el invierno hace mucho frío. Ahora no lo tienen, porque todos esos espacios comunes que eran de la villa para el uso común de la gente, los vendieron, los perdimos. Yo recuerdo que mi papá nos decía que había muchos espacios donde íbamos a poder jugar, donde íbamos a poder hacer nuestra vida más feliz. Y dentro de esos espacios estaban esas canchas que están en Castillo Irizar con los Espinos, que eran unas canchas que eran para la villa, para que disfrute la gente de la villa. Estaba considerado en el plano regulador. También estaba el espacio donde está el Colegio San Benillosa. Estaban los espacios que hay en 9 Norte. Había un lugar de encuentro, había una casa ahí. Había una cancha de fútbol que pertenece por concesión a la Junta de Vecinos y la arrendaban en 100.000 pesos mensuales. Imagínese usted una cancha de fútbol de 800 metros con 200 metros adicionales para estacionamiento por 100.000 pesos mensuales.
cuando una pieza en Santiago cuesta 100.000 pesos mensuales. Era obviamente totalmente turbio. Yo le exigí a la presidenta de la Junta de Vecinos que me entregara el contrato, porque yo era el tesorero, a posteriori. Y ella se negaba y se negaba y se negaba. Le insistí durante meses y meses hasta que al final me entregó el contrato de arriendo y pude denunciar estos hechos. Lo denuncié al alcalde y a las autoridades de la alcaldía anterior, pero no hicieron nada. Yo no entiendo bien qué pasó ahí, pero esos espacios se les quitaron a la villa, que nuestras generaciones lo usaron. Que nosotros tuvimos una vida muy fuera de la casa, fuera del extramuro, y que nos desarrolló en forma íntegra. Entonces nosotros también tenemos el deber de estas generaciones que se desarrollen en forma íntegra. Pero yo creo que sí todavía queda el vivir en comunidad, en poder saber lo que le pasa al vecino, saber quién está enfermo. Yo creo que todavía queda un poco de ese tiempo, todavía se conservan algunas cosas. El hecho de que hayamos celebrado 50 años de la villa, eso se hizo por mucho tiempo. Yo creo que sí, todavía hay gente que rescata esas tradiciones. Obviamente al tener participación va generando sentimiento de pertenencia, va recuperando una vida de barrio que era muy viva y que en algún minuto cayó en una inercia o un individualismo propio de los tiempos. Bueno, como todo, se va la gente que lideraba estos grupos, pero siempre hay líderes que quieren volver a lo anterior, digamos. Porque la Semana de la Villa, con todas las actividades que se hacen, debiera tener una base sólida de gente joven que se esté desarrollando en distintas áreas. Esos aplausos que se sientan desde todo el alma. Eso es lo que queríamos escuchar esta tarde. La motivación de la alianza. Eso. Ya viene. Ahora sí. Súbele. Vamos, queremos ver a toda la alianza animando lo que es esto, la Semana de la Villa. Para que comiencen a bailar y a dejarlo todo. Porque no es lo mismo llegar de adulto que llegar de niño. Porque cuando uno llega de niño crea lazo. Y esos lazos permanecen a través del tiempo. Los aplausos para la Alianza Negra. Obviamente la gente de este barrio se ha dedicado a promover la vida de barrio, a promover distintos tipos de actividades recreativas, de intercambio, de apoyo, etc. Y eso fortalece una comunidad en muchísimos aspectos. Y el hecho de tener una comunidad fortalecida les da un pie mucho más avanzado para luego proteger el barrio de alguna amenaza externa, que es la preocupación que ustedes tienen por el avance en la dinámica inmobiliaria. Por supuesto, la villa está ahora enfrentando el grave problema del crecimiento de la ciudad, del crecimiento de la población de la ciudad y de la necesidad imperiosa de densificación. Hay que construir más y más edificios para que la gente viva en departamentos. Y están entonces aplastando, destruyendo las casas individuales. Y las inmobiliarias tienen la intención de tratar de barrer
con la villa y transformarla simplemente en un sector donde haya grandes edificios de 17 pisos o más. Esa es la gran amenaza. Hay muchas dimensiones desde donde se puede mirar que son una amenaza. Lo más concreto, lo más palpable para la gente es la falta de iluminación, los problemas de ventilación, los problemas de privacidad, cuando un edificio entero queda mirando el patio de un vecino. Han habido problemas también de desprendimiento de tierra, cuando hacen hoyos muy grandes. Problemas durante la construcción respecto del ruido. Luego de construido hay problemas con los estacionamientos, de muchos autos en las calles, hay problemas con el agua potable, con el alcantarillado. Para los municipios esto es atractivo y todos los municipios de alguna manera están metidos en este juego, dado el sistema de financiamiento que existe en los municipios actualmente, que es atraer inversión inmobiliaria a través de la desregulación de sus planes reguladores, de sus instrumentos de planificación. Llegan los inmobiliarios, construyen y lo que espera el municipio es que se paguen más contribuciones, que entren más permisos de edificación, que llegue gente de más alto ingreso a las comunas y eso hace obviamente entrar más plata a las arcas fiscales. Por eso, en el día de hoy, hemos decidido reunirnos en torno a no solo disipar dudas e informarnos, sino además organizarnos como comunidad frente al problema que se nos avecina. Dicho esto, quisiéramos agradecer la presencia de nuestro alcalde, el señor Gonzalo Montoya, junto a... Esa amenaza, ese atentado que las inmobiliarias están provocando, solo lo vamos a evitar en el trabajo conjunto de cada uno de nosotros. Yo no quiero escuchar a varios vecinos hoy día, mayores de edad, que me han manifestado que están aterrorizados, que están asustados porque le van a quitar su casa, le van a quitar su espacio, su seguridad. Porque efectivamente es quitárselo. Es quitarle unas relaciones humanas durante todo este periodo importante. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarlo. Tenemos que asumir de conjunto, tenemos que reforestar esta villa, porque esta villa hoy día están llegando las aves que en ninguna parte existían hoy día. Estamos viendo los pájaros carpinteros, estamos viendo toda una fauna extraordinaria y tiene que ser lo nuestra. Tenemos que actuar y trabajar.